Hola, buenas noches, mi nombre es María Gabriela Vaquero, soy del grado 11 o cursante del segundo año del diploma IB en la Fundación Campestre La Fontana y el día de hoy voy a estar hablando sobre cómo influye el contexto en el que se presenta el conocimiento en si se acepta o se rechaza. Inicialmente quiero partir del hecho de que vamos a tomar el conocimiento como un constructo de cada individuo como actor del conocimiento. Es el que hace cada persona a partir de la información que está recibiendo constantemente. Entonces, teniendo en cuenta esto, para yo poder dar respuesta a esta pregunta, yo decidí elegir 3 objetos de la vida cotidiana y pues que se relacionaran conmigo de manera en que pudiera hablar con mucha más pertenencia respecto a estos objetos y mi punto de vista frente a la pregunta. Entonces, el primer objeto que elegí es un dije de cruz de una cadenita, que es mía. Entonces, eh, este dijecito, pues la cadenita, fue un regalo de mi abuela. Sí, entonces pues ahí con eso ya tiene una conexión personal conmigo. Sin embargo, yo no voy a hablar del objeto en sí, voy a hablar de su significado. Es decir, en este caso, la cruz, que vendría siendo el dijecito, el objeto, es algo que para mí personalmente representa una fe, representa una creencia, representa protección, etcétera, etcétera. Sin embargo, para todo el mundo no es igual. Poniendo un poco en contexto sobre este símbolo, desde hace muchísimos años antes de Cristo, las comunidades griegas y egipcias ya veían el símbolo de la cruz como un amuleto de protección y de la suerte. Era muy común ver a personas cargando este tipo de amuletos y pues tenían este propósito. Sin embargo, a partir de la crucifixión de Jesús, la importancia de la cruz no se le abonaba a algo tan supersticioso y se convirtió en algo más religioso, su motivo y su importancia hasta la actualidad. Ahora, ¿qué sucede? La cruz es un objeto que actualmente se ve directamente ligado a una religión. Pues hay diferentes religiones que hacen referencia a un mismo Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Una persona no va a recibir este tipo de información igual que otra que no esté en la misma posición cultural, por así decirlo. Me explico. Una persona que creció en una familia atea probablemente se va a dar cuenta o le van a contar sobre cómo este símbolo es importante para otras personas. Sin embargo, esta persona puede no percibirlo así. Y pues pueden existir 2 opciones. O decide adoptarlo porque pues, le sonó. O simplemente decide que no, que él va a seguir igual que su familia y pues él entiende las razones de que ellos no crean y él decide por consiguiente ser igual. Sin embargo, el factor en común de estas 2 posibles variables es el hecho de que ambas están ligadas al contexto de la persona. A diferencia de que una persona que fue criada en una casa, no sé, católica, cristiana, es mucho más probable que ciertamente tenga una afección mucho más fácilmente hacia la cruz, ya que desde muy pequeño se le han arraigado este tipo de información que pues estando tan de una edad temprana, con un cerebro aún en desarrollo, es muy común que sea mucho más moldeable este tipo de situaciones con las personas. Por lo que siento que es un objeto adecuado para probar mi punto sobre que el contexto en realidad sí influye en si el conocimiento se acepta o se rechaza. En segundo lugar, tenemos una canción que se llama They Don't Care About Us, que es de Michael Jackson. Y esta es una canción que, bueno, yo la conocí por medio de un familiar, ¿sí? Entonces, es un familiar con quien comparto unos gustos musicales muy similares. Y pues un día me mostró la canción y me trató de explicar un poco el contexto, pero pues yo era muy pequeña, yo la verdad no lo entendía bien. Sin embargo, más adelante que crecí y empecé también igual a aprender el idioma, empecé a entender un poco más del trasfondo de esta canción
Y pues lo que sucede es que esta es una canción que habla de temas muy fuertes de manera muy cruda y directa. O sea, habla de racismo, habla de discriminación, habla de brutalidad policial, habla de xenofobia, etcétera, etcétera. Y básicamente es una canción como para las minorías. El título de Don't Care About Us traduce a ellos no les importamos, haciendo referencia de ellos como aquellos que tienen la capacidad económica y sobre todo el poder de poder hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con la percepción de esta canción? Es un tema complejo, ya que a diferencia del caso anterior con el ejemplo de la cruz, que estaba ligado más a factores de creencia religiosos y sobre todo como culturales a nivel personal, por así decirlo. Esto es más de un tema socioeconómico y un tema político, porque de hecho los videos que fueron grabados de esta canción fueron grabados en una de las zonas más pobres de Brasil, zonas pobres que están en el top de zonas pobres del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Esta canción no se va a ver representada igual por aquellos que se sintieron identificados y por aquellos que se sintieron atacados. O en otras palabras, aquellos de bajos recursos o aquellas minorías a las que hace referencia la canción y las élites que son los que vendrían recibiendo este ataque. Entonces una persona que se siente parte de las minorías va a representar esta canción como un vocero, como un micrófono a las situaciones que viven, a las injusticias que no han podido decir, o si dijeron no se hizo una real justicia al respecto, mientras que aquellos que están en lo más alto van a sentir que esto es un ataque directo y que esto no es una realidad, porque simplemente para ellos en realidad no lo es. Lo que vuelve a la pregunta inicial de que en realidad, en lo personal, considero que el contexto sí influye en si el conocimiento se acepta o se rechaza. Finalmente, mi tercer objeto es un libro que se llama El símbolo perdido de Dan Brown. Este es un libro que yo leí cuando tenía aproximadamente 11 años y que me tomó algo así como un mes leerlo. ¿Por qué? Porque es un libro bastante denso. No solamente porque tiene muchas páginas, pero porque habla de muchísimas cosas. Habla de muchas cosas muy importantes, por así decirlo, ¿sí? Entonces, yo me leí este libro y hasta la fecha sigue siendo uno de mis libros favoritos. Habla del posible peso del alma, habla de lo que hay después de la muerte, etcétera, etcétera. Y hay que tener muy en cuenta que esta es una obra totalmente ficticia. Esta no es una obra basada en hechos reales o es una obra que busque encontrar una realidad. No, es una obra ficticia. Yo me leí este libro y pues me gustó mucho, pero pues yo era muy pequeña, o sea, yo simplemente me lo leí porque quise y ya. Más adelante, pues yo indagando por internet, pues yo quise buscar como qué pensaban otras personas sobre el mismo libro que yo había leído y pues qué tanto me gustó. Y sorpresa, me encontré con que en realidad muchas personas se sintieron como agredidas o simplemente no les gustó el libro. Entonces, sobre todo la comunidad científica se sintió como muy atacada con el libro porque hay muchas cosas que son muy surrealistas a nivel científico. Pero pues como mencioné anteriormente es una obra ficticia. Sin embargo, mucha gente se sintió muy atacada y muy ofendida por el libro y pues no les gustó y ya. Y pues totalmente respetable. Pero pues ¿qué sucede con esta situación? Yo personalmente considero que lo más probable es que si yo no hubiese leído el libro en ese momento, lo hubiese leído más adelante, pero hubiera leído estas reseñas antes de leerlo, yo habría tenido una idea en la cabeza antes de leérmelo y probablemente no me habría gustado. Es decir, yo las leería y yo diría, este libro dicen que es malo, igual me lo voy a leer, me lo leo y es más probable que diga que está malo a que está bueno. Así a mí en el fondo mi corazón me haya gustado, como me condicioné, automáticamente lo más probable es que pareciera que no me hubiese gustado. Con todo esto concluyo que realmente el contexto se influye mucho en la recepción de conocimiento, en la creación de conocimiento, especialmente con este último caso, el cómo muchas veces nos dejamos influenciar por todo lo que nos rodea en nuestro conocimiento. Muchas gracias.